Muy buenos días, jueves 6 de junio, y decidimos abrir la apertura de hoy con este clásico de Spinetto que se llama El anillo del capitán Beto, porque Milei está amenazando con vetar la ley del cambio de fórmula jubilatoria, impulsada por la oposición y que ya tiene media sanción en diputados. Claro está que nos tomamos una licencia ortográfica, el del veto de la canción era con larga y el que piensa hacer Milei es con B corta. Y titulamos la apertura de hoy día 179, ¿qué te pasa, Javier? ¿Estás nervioso? Porque ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Fue lo que dijo Néstor Kirchner en uno de los comienzos de la pelea contra el grupo mediático y quedó instalado como frase símbolo. Son frases reutilizables en diferentes contextos, pero que guardan alguna similitud con la situación original. El presidente en muchas ocasiones ha parecido nervioso, sin embargo, en esta oportunidad se ve especialmente nervioso y se han presentado una serie de elementos que lo han puesto visiblemente iracundo, volviendo a sus clásicas reacciones desmedidas. Las furias son diosas en la mitología grecorromana, cuya función es establecer el orden cosmológico. Entre todas ellas, los romanos tenían una que llamaba Alecto, cuyas resonancias pueden explicar algunas de las cosas que nos pasan en la Argentina. Alecto, para los escritores como Virgilio, era la sembradora de discordias. Un fragmento de la Eneida de Virgilio dice así: y terrible descendió Juno a la tierra, de la mansión de los horribles furias, de la tenebrosa morada infernal, evoca a la cruel Alecto, que se complace en las funestas guerras, en las venganzas, en las traiciones, en las calumnias. Monstruo odioso aún a Plutón, odioso a sus hermanas del Tártaro, como toda suerte de repugnantes formas, su rostro da espanto y pululan en sus cabezas sierpes. Quien ve en Gran Hermano puede tener una versión mediática y masiva de Furia, la Furia del siglo XXI, representada por un personaje cuyo apelativo es homónimo. Quienes asisten a la política argentina de hoy tienen del presidente una nueva forma de ubris, de la furia de Aleto, generadora de enfrentamientos que pueden hacer tambalear los propios cimientos de su esquema de poder. Enfrentará, por ejemplo, al Parlamento, que está muy próximo a conseguir los 2/3 que impongan finalmente la ley. ¿Hasta dónde llegará su enojo? Dijo ayer degenerados fiscales y volvió a decir los ratas, llamó el presidente a los diputados, que reunieron 2/3 de los votos presentes en el Congreso para votar una nueva fórmula jubilatoria que ayuda a recuperar en parte los saberes de los jubilados. Con la nueva fórmula jubilatoria que se aprobó en diputados y que debe pasar por el Senado, la jubilación mínima no debe estar por debajo de la canasta familiar. Es decir, para un adulto mayor hoy se ubicaría en solo 285.000 pesos. Además, se le harán aumentos compensatorios por los meses perdidos de inflación y se ata la evolución al índice de precios al consumidor, o sea, la inflación, y si llegase a haber alguna recuperación económica, los jubilados también saldrían beneficiados. La derrota del oficialismo en el Congreso tuvo una particularidad. Unió a diputados de Unión por la Patria con la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal, es decir, unió a la oposición dura con la oposición dialoguista, un escenario inédito que requiere más de la política que de los enojos. Más allá del contenido, pongamos particular atención en siembra discordia en las respuestas de Milei a esta derrota que fue ayer en el Economic Forum de Latinoamérica. Vamos a escuchar primero a Javier Milei diciendo: les voy a vetar todo, me importa 3 carajos. ¿Han visto lo que son los degenerados fiscales en acción anoche? Así que miren, digo, lo que es esta pelea. Pero a diferencia de otros que con ajustes de medio punto del PBI terminaron volando por los aires, nosotros hicimos el ajuste de 7 y estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea. Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio: les voy a vetar todo, me importa 3 carajos. Bueno, no voló por los aires Macri, terminó su presidencia y hay que reconocer que no solamente bajó medio punto, o sea, Macri tomó un déficit fiscal de 7 y dejó al fin de su mandato un déficit fiscal de 0,5, o sea, bajó 6,5 y no voló para nada por los aires. Pero Milei, en su enojo, construye una realidad paralela. Le echó, por ejemplo, la culpa a la situación
en la votación de antes de ayer el kirchnerismo. Cabe aclarar una vez más que la ley que se votó no fue del kirchnerismo, sino una propuesta de la Unión Cívica Radical. Vamos a escuchar otro audio de Javier Milei donde dice: la apuesta de nuestros predecesores era que se gatillara una gran corrida para volver al poder en enero. Escuchémoslo. La verdadera apuesta de nuestros predecesores era que nosotros entráramos, abriéramos todo alegremente desde el momento cero y, digamos, es verdad, digamos, entendieron que somos libertarios. Ahora, lo que ellos creían era que comíamos vidrio. No, vidrio no comemos. Entonces, en ese sentido, la apuesta que ellos tenían era que eso gatillara una gran corrida, que se cuadruplicara la cantidad de dinero en muy pocos días, que eso detonara una hiperinflación y en el medio de toda esa megacrisis ellos volver al poder propiamente en enero, en un contexto donde además se iban a ocupar de generar saqueos, ataques a supermercados y todo eso. Digo, historias que ya conocemos. Bueno, esa contrafáctica que construye el presidente está en su cabeza, es una conjetura de imposible comprobación. El ministro de Economía, por su lado, Luis Caputo, defendió el estilo confrontativo de Milei y en el mismo evento la ira de Milei tendría, como en la mitología, un sentido restaurativo. Escuchemos ahora a Luis Caputo, que dice que si Milei no tuviera esa personalidad, no tendríamos la oportunidad histórica que tenemos. Importante, y particularmente como ministro de Economía, es el presidente. El presidente y su personalidad. Porque yo creo realmente que si no tuviéramos este presidente con esta personalidad, hoy no estaríamos enfrente de la oportunidad histórica que tenemos enfrente, que es la de cambiar el país que viene, como todos sabemos, en caída libre de los últimos 100 años. Bueno, la ira junto a la soberbia, la lujuria, la gula, la envidia, la pereza y la avaricia son pecados capitales, y con el término capital, que tanto resuena en este momento según Santo Tomás, se hacía referencia a la idea estructural de aquellos pecados a los que el alma humana está inclinada, especialmente inclinada. Además, estos pecados capitales, cuando se concretan, se cometen varios pecados al mismo tiempo. El presidente subió un curioso tuit en el que se ve una imagen hecha con inteligencia artificial. En la imagen hay un león con una motosierra, que vendría a ser él, con una bandera argentina de fondo, defendiendo una caja de un grupo de ratas que vendrían a ser los diputados, y la caja tiene un cartel con la inscripción que dice déficit cero. Anoche, en la cuenta también de la ex Twitter, de la oficina del presidente, también sacó un comunicado. Vamos a pedirle a nuestro locutor, Elian López Caucero, que por favor lo lea. Comunicado de la Oficina del Presidente, 5 de junio. La Oficina del Presidente ratifica que el presidente Javier Milei vetará cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal de la República Argentina. Esta madrugada, tras aumentarse 80% el salario, diputados opositores otorgaron media sanción a un proyecto de ley promovido con el objetivo de reinsertar al país en la senda de la decadencia, reincidir en el déficit, en la espiral inflacionaria y en la obligación de contraer deuda. Un proyecto irresponsable que, de entrar en vigencia, destruiría todo el esfuerzo y logros fiscales obtenidos en los últimos 6 meses. Minutos después, el mismo recinto votó en contra de eliminar las jubilaciones de presidentes y vicepresidentes, es decir, la misma noche en la que se disponían a quebrar el Estado Nacional, optaron por perpetuar los privilegios de algunos. Por todo lo expuesto, con el propósito de rectificar lo acontecido en la Cámara de Diputados de la Nación, en consonancia con la determinación del Poder Ejecutivo de desmantelar el entramado normativo de privilegios políticos, el presidente Javier Milei presentará ante el ANSES su decisión de no ejercer el derecho a la jubilación de privilegio. Este país tiene el mandato de rescatar al país de la miseria a la que ha sido relegado como consecuencia de la irresponsabilidad fiscal de aquellos que, paradójicamente, reclaman defender a los jubilados mientras sostienen jubilaciones de privilegios multimillonarias. Esta administración lamenta que diputados bien intencionados participaran de la trampa legislativa de Máximo Kirchner y reitera su decisión inquebrantable de mantener el equilibrio fiscal utilizando todas las herramientas que proporciona la Constitución Nacional, incluyendo el veto de ser necesario.
El presidente de la Nación ha demostrado de sobremanera la voluntad de cooperar con la dirigencia política, recurriendo al Congreso de la Nación en búsqueda de las herramientas necesarias para salir de la crisis y proponiendo el Pacto de Mayo para acordar políticas de Estado con todos los actores de la vida económica y social de la Argentina. El día de hoy, esa buena voluntad ha sido recíproca por parte de la mayoría de la dirigencia. Ha dilatado el tratamiento de la ley Bases, han agredido sistemáticamente al gobierno nacional y todas las semanas proponen una nueva agenda legislativa dedicada a entorpecer el programa económico de este gobierno. Algunos actores quieren que la Argentina siga por el mismo rumbo que nos han condenado al fracaso. Eso no va a pasar con este presidente. La Argentina ha cambiado y el mandato popular será defendido con todas las herramientas del Poder Ejecutivo. Bueno, ahí dice que esta buena voluntad del presidente no ha sido recíproca. La verdad que los diputados a los que los ha acusado de ratas, de chorros, de coimeros, no... Me parece que han tenido más benevolencia que la que el presidente tuvo para con ellos. Vamos a escuchar algunos testimonios. Primero vamos a empezar con Martín Tetaz, diputado que en otras circunstancias tenía una actitud mucho menos confrontativa con el gobierno, decir, señor presidente, ejerza el poder de veto que nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Prometió que le iba a meter la mano en el bolsillo a los jubilados. Y nosotros prometimos que íbamos a defender a los jubilados. Y es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. Si eso implica que él se enoja, además va a vetar, ¿en serio va a vetar? ¿Sabés con cuánto salió? Ayer salió con 2/3 la ley. ¿No sabe la Constitución el presidente? ¿No sabe que si veta y el Congreso insiste con 2/3 la ley es igual de todas maneras? Entonces a nosotros también nos va a importar un carajo. Hay división de poderes en Argentina. ¿Me parece bien? Bienvenido el presidente. Señor presidente, ejerza su poder de veto, que nosotros vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Quien también respondió sobre la otra votación, la de las jubilaciones de privilegio para los presidentes, fue Miguel Ángel Pichetto. Vamos a escucharlo a Miguel Ángel diciendo, creen que la política es para marginales y delincuentes. A dejar en claro que nuestro bloque va a pedir la supresión del artículo 11. Le están dando vuelta al tema y nadie lo dice. Esto determina la jubilación o pensión de los presidentes. Se limita, se prohíbe que los presidentes de acá en más, a partir de la sanción de esta ley, no tengan ningún beneficio por parte del Estado. El que diseñó esto, el que pensó esto, tiene una visión de la antipolítica muy perversa. Fundamentalmente cree que la política es para narcos, marginales, delincuentes, gente que no tiene ningún interés en defender la Argentina y piensa que el presidente, cuando termina su mandato, tiene que ir a pedir trabajo a alguna fábrica. Eso es lo que piensa en su cabeza estúpida. Entonces, por lo tanto, pedimos que se suprima el artículo 11. No rompamos este principio que reconoce en la figura de un presidente de la nación un derecho. Su cabeza estúpida, ¿no? A Miguel Ángel Pichetto le toca por primera vez estar en contra de un gobierno electo por líneas generales. Siempre ha sido contemplativo y en este caso evidentemente se lo percibe muy, muy enojado. Este hecho del veto, del eventual veto, nos remonta cuando Cristina Kirchner vetó el 82% móvil a los jubilados tras perder la votación en el Congreso. Vamos a compartir este fragmento, fue el año 2010. Allí hubo cruces por la votación del 82% móvil al sistema jubilatorio. El Parlamento le ha devuelto al sistema previsional y a los jubilados la dignidad que la dirigencia política le había arrebatado durante todos estos años. Se ha saldado una deuda de la democracia para los ancianos de nuestro país. El vicepresidente, que debería haber garantizado que su voto estuviera en línea con el pensamiento del gobierno nacional, volvió nuevamente a votar en contra, como lo hizo en la noche de la 125. Yo he votado conforme a lo que venía diciendo y así que en ese sentido me expresé, manteniendo la coherencia de lo que habíamos hecho en Mendoza en forma conjunta con la Nación. Cuando hoy leía en algún diario que se había sancionado un 82% móvil para los jubilados, no. Eso no es una ley de 82% móvil. 35-35 y tiene que desempatar el señor presidente. Confirman el voto los presidentes. Muy bien, afirmativo. Entonces resulta
afirmativo. Eso es una ley de quiebra del Estado y estafa a los jubilados, como lo han hecho ya en otras oportunidades. Sucedió lo que tenía que suceder, que un gobierno que despilfarra sistemáticamente los recursos de la gente no tiene autoridad moral para decir que no alcanza para pagarle mejor a los jubilados. Bueno, la producción le preguntó a Delia Ferreira, doctora en Derecho, miembro del Consejo Global sobre Buen Gobierno del Foro Económico Mundial, sobre el aspecto técnico del veto del presidente y cómo funciona ese recurso, quien tiene el Poder Ejecutivo. Vamos a escuchar esta explicación didáctica. Una vez que un proyecto de ley ha sido aprobado por ambas cámaras, pasa al Poder Ejecutivo para las siguientes posibilidades. Su promulgación y publicación en el boletín oficial, que puede ser expresa a través de un decreto o tácita transcurridos los 10 días desde haber recibido el proyecto aprobado por las cámaras. También el presidente puede vetar el proyecto que ha recibido. Lo puede hacer en su totalidad o parcialmente, es decir, veta el artículo X del proyecto, pero solamente ese artículo. Cuando veta totalmente o veta parcialmente un proyecto de ley, lo debe volver a enviar a las cámaras, entrando por la cámara de origen. Si las dos cámaras insisten en el texto que habían aprobado con 2/3 de los votos, el Poder Ejecutivo no tiene más remedio que promulgar el proyecto y se transforma en ley. Esta señora Delia Ferreira era la candidata a ser la mujer que se iba a incorporar a la Corte. Y vamos a sumar ahora otro testimonio. El diputado Fernando Carvajal de la Unión Cívica Radical también nos dio la opinión a la producción de este programa. Vamos a escuchar a Fernando Carvajal. El presidente está cometiendo un grave error político, otro más. En primer lugar, porque la reforma de la actualización del haber previsional que hemos aprobado es extremadamente prudente y razonable. Pero además, y esto creo que es lo más importante, es que el presidente no ha advertido de que esta ley ha sido aprobada por una amplísima mayoría que supera inclusive los 2/3 de los votos. Por lo cual, conforme a la Constitución, si el presidente pretendiera vetarla, podría la Cámara, a través de esta mayoría especial, igualmente ponerla en vigencia. Nuestra intención no es afectar al gobierno, no es afectar las cuentas públicas, es solamente establecer hacia el futuro un mecanismo de actualización del haber previsional que es, reitero, extremadamente prudente de lo fiscal, por lo cual creo que el presidente tiene que recuperar la cordura y la mesura y entender que el camino es el debate legislativo. Bueno, después del diputado Carvajal vamos a escuchar la opinión de Guillermo Justo Chávez, militante peronista, abogado, magíster en Ciencias Sociales. Por el presidente Milei a esta iniciativa para aplicar, digamos, este mecanismo de movilidad jubilatoria no tiene otra explicación que la lógica a la cual ya él está acostumbrado a gobernar, intentar gobernar sin el Parlamento y esta idea de que cierren los números en términos macroeconómicos. Está claro que el ajuste lo tienen que pagar los jubilados. Me da la impresión que otras cuestiones que él podría hacer, como aumentar bienes personales o como levantar las exenciones impositivas que hay en Tierra del Fuego para conseguir los recursos para pagarle a los jubilados, lo que él decide es ir con esta herramienta. Una herramienta que es muy excepcional y en mi criterio tiene que ver un poco con su estilo bastante autoritario de proceder. Después, cuando lo cita a Bukele, lo que estaría bueno con relación a Bukele es que no lo cite en términos de los vetos de Bukele, sino primero del respaldo popular que tiene y segundo cuando Bukele habla de lo importante que es lo público y de lo importante que es el Estado. Bueno, acabamos de escuchar a Guillermo Justo Chávez, que además fue vicecanciller. Aquiles, el más grande de todos los héroes griegos en la guerra de Troya,
pero en todas las profecías marcan su vida, incluso antes de nacer. La Ilíada griega da cuenta de esta historia. Vamos a ella. Tetis, su madre, era una ninfa o una diosa del mar y no soportaba la idea de sobrevivir a su hijo. Es por eso que intentó hacerlo inmortal. Una de las versiones explican que Tetis llevó a Aquiles al río Styx, que marca el límite entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Para hacerlo invencible, invulnerable e inmortal, la diosa lo sumergió a su bebé en las aguas del río. La única parte del cuerpo de Aquiles que permaneció vulnerable fue el talón, porque fue de ahí que Tetis lo sostuvo para bañarlo en estas mágicas aguas. Con el tiempo, Aquiles se volvió uno de los guerreros más fuertes, incluso un héroe de la guerra de Troya. El pueblo lo veneraba y sus enemigos le temían, pero nadie, ni él mismo, sabía de la debilidad que tenía en su talón. De ahí viene la frase, el talón de Aquiles. Esta leyenda griega enseña que hasta el guerrero más fuerte tiene un punto débil, algo que lo desestabiliza. ¿Será el punto débil de Milei la unidad de la oposición? ¿O simplemente el talón esté en el enojo y en la furia que se le produce? Aquella mayoría de 2/3 conquistadas en diputados alrededor de la fórmula jubilatoria, partiendo de que hubo coincidencias entre una de las cartas de Cristina Kirchner que hablaba, y con otros términos, la reforma laboral y varias de las ideas de Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo, ¿podrá esta oposición encontrar otros puntos de acuerdo? Efectivamente, la derrota en diputados se une a una serie de problemas que tiene el gobierno y que pueden generar una suerte de tormenta perfecta. Se conoció recientemente la cifra de la pobreza del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que lo ubica, o sea, aumentó durante su presidencia y llega a sus 6 meses de presidencia, y llega a un terrible 55%. Se suma a esto el escándalo de los alimentos, que dio un revés judicial al gobierno nuevamente. La justicia volvió a insistir, es decir, ahora en segunda instancia, que presente el plan de distribución de alimentos. Hay denuncias contra él, contra su ministra. La ministra fue citada o invitada a dar explicaciones en diputados. Hay analistas que explican que la falta de financiamiento externo, los tarifazos de luz y gas y los aumentos del dólar blue pueden generar un repunte inflacionario en junio. Todos estos elementos hacen ver al presidente nervioso y pueden terminar de unir a la oposición, lo que reiteramos puede ser el talón de Aquiles de Javier Milei. Para ilustrar esta idea, nos vamos a despedir con una escena de Troya en la que justamente se produce la muerte de Aquiles, en este caso interpretado por Brad Pitt. Con esta escena de Troya cerramos esta apertura de hoy, titulada ¿Qué te pasa, Javier? ¿Estás nervioso?